Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. En Visiting Angels te ayudamos a través de un servicio de cuidados y acompañamiento totalmente personalizado para tus adultos mayores. ¿Tú sabes qué es el Alzheimer? El 21 de septiembre es el Día Mundial contra el Alzheimer. Visiting Angels se une durante todo este mes a hacer conciencia e informar acerca de esta enfermedad. Conoce con nosotros las señales y formas de prevenir el Alzheimer. El Alzheimer no solo se trata con terapia, sino también con cariño, y en Visiting Angels estamos para apoyarte. Síguenos en nuestras redes sociales. Visiting Angels, somos tu ángel de la independencia. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta, desde adentro, para vivir en la conciencia, reconociendo la grandeza de tu ser. Con José Becil. Comenzamos. Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Y hola, es una expresión que es muy simple, es una palabra muy cortita, pero que encierra muchísimas cosas. Un simple saludo es como voltear a ver la sonrisa de alguien y empezar el día con agradecimiento, con felicidad, con armonía, con todo lo que puede encerrar un saludo. Me acuerdo en alguna ocasión cuando llegué a saludar a un alto directivo y este alto directivo de una empresa estaba muy enojado. Le digo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Y su reacción fue, ¿por qué preguntamos cómo está? Es un simple formulismo. Y le dije, sí, pero es un simple formulismo que da la pauta al bienestar entre dos personas que se están saludando. Como de que reflexionó y su enojo empezó a desaparecer. Para ti un hola, ¿qué significa? Y eso es realmente lo que en este momento, pues, yo quiero compartir contigo en este programa. El programa es Desde Adentro, lo transmitimos desde G6 Radio y también lo transmitimos desde la Gaceta de Paz, en Monterrey, Nuevo León, a quien mando un fuerte abrazo, a mi querido Gabo Ordaz, productor, director, y realmente a quien admiro por la labor que realiza, llevando paz y armonía a la gente que está alrededor de él. Un gran abrazo. Y precisamente hoy vamos a tocar ese tema importante, ¿no? Ese tema que dice cómo recorrer el camino en conciencia en la nueva era. Y aquí, cuando vi el tríptico que me hace el favor, que dice Neumann, una de nuestras directoras, a quien le agradezco muchísimo todo su apoyo, al igual que Stephanie, otra de nuestras directoras, también, y que siempre me apoyan para que este programa salga lo mejor posible. Y desde luego no dejo afuera a mi querida Fabi, que es la que está en los controles y que es la que me permite a mí tener esta facilidad en tiempo de poder transmitir este programa. Y hoy, ¿cómo recorrer el camino? Y ahí me detengo en esta parte. ¿Cómo recorrer el camino? Es cómo vives la vida. Y sí va con toda la intención de cómo vives tu vida,
Normalmente cuando tú saludas dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien también. Y a lo mejor ambas personas traen una serie de malestares, emociones, preocupaciones, sentimientos, circunstancias realmente no identificadas en la conciencia. Simplemente están, o hay gente que le preguntas cómo va tu vida, híjole, pues la verdad es que está llena de problemas. Y en esa parte, es la parte en que hoy deseo concentrar. ¿Cómo recorres tu camino en conciencia? Pensé un poco en cómo titular este programa. Yo empecé a utilizar la vida, la palabra vida, en esta vida, pero en realidad es un camino el que estamos recorriendo. Y por eso me detengo en esta frase de la expresión de recorrer el camino. Ahorita, dentro de lo que es el nacimiento y la transición o muerte, como se le llama tradicionalmente, tenemos una serie de actividades, tenemos un chorro de vivencias y cada día, cada momento estamos nosotros viviendo ese camino. ¿Cómo lo recorres? Y luego te agrego dentro del título en conciencia. ¿Cómo lo recorres en conciencia? ¿Cuántas veces vas caminando y no te das cuenta de lo que sucede? No sé si te ha pasado que de repente vas en el carro, caminando, en una bicicleta, en un autobús, no sé, sin fin de transportes. Y incluyo los pies como un medio de transporte o de traslado. Pero de repente dices, ah, caray, ya me pasé. Y lo primero que dices es, pues, ¿en qué venía pensando? Y ahí es donde yo quiero invitarte el día de hoy a reflexionar en qué estás pensando. ¿Qué es lo que piensas que no te permite darte cuenta? Es decir, tomar conciencia. Y luego la invitación cierra en la nueva era. ¿Por qué la nueva era? Porque estamos viviendo un mundo diferente. Estamos viviendo un mundo actualmente con mayor conciencia. No conozco mucho para hablar de ello, pero he escuchado mucho hablar que es la era de Acuario. Y la era de Acuario también es parte de la evolución de nuestro planeta. Y en eso es en lo que yo quisiera que reflexionáramos en este programa el día de hoy o en el momento en que lo estás escuchando. ¿Cómo recorrer el camino en conciencia en la nueva era? Y de ahí, bueno, pues se desprende gran cantidad de cuestiones que vienen a nosotros. Primero, hablar de la conciencia de vida es hablar de poder entender quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí en este plano y a dónde vas. Muchas veces, si nosotros no reflexionamos en esto, el nivel de aceptación de las cosas lo llevamos a través del ego. Y el ego en su definición es una definición a mí me ha gustado mucho del autor Gary Renard en su libro La desaparición del universo, que dice que el ego es un sistema de pensamiento del miedo y de la separación con Dios. Y en esta parte se me hace muy importante el poder visualizar ese ego, cómo funciona. Ese ego que los seres humanos tenemos
y que es parte de la conciencia. Somos los únicos seres vivos aquí en este plano que tenemos ego. Y el ego, al entender esta definición, primero lo que nos dice que es un sistema de pensamiento. Entonces yo puedo ubicar que si es un sistema de pensamiento es una forma de pensar. Es una forma y es un ingrediente que viene a todos nosotros y que nosotros lo tenemos. Y el poderlo entender desde su origen es un tanto cuanto complejo. Y eso va en función de los conocimientos, de la preparación o del nivel de conciencia que tú puedas tener en este plano. He estado escuchando las entrevistas de Juan Pablo Lascurain a Hilén Tepa, y han sido entrevistas extraordinariamente buenas para mí. Búsquenlo si les interesa. Estas entrevistas ya van 5 entrevistas que las está haciendo los sábados a las 11 de la mañana, 11:11. Y en esta parte, la información que nos revela es una información que a nivel cultural y de conocimiento y de conciencia nos dan una lógica, un entendimiento de cuál es el origen, hasta ahorita en los programas que llevamos, de la revelación de los orígenes de la humanidad, pero de la humanidad no como animales en evolución, sino ya como seres espirituales con un soplo divino en la conciencia y que nos hace ser diferente al resto de los seres vivos. Y ahí, en estos programas, bueno, pues simplemente lo que nos están ayudando es a reconocer realmente la esencia de lo que somos. ¿Y por qué es importante conocer esta parte? Porque entonces podemos llegar a entender muchas otras cuestiones de lo que vivimos día a día. Por ejemplo, las cuestiones de, híjole, es que solamente a mí me pasa. Yo creo que son posiciones de víctima, definitivamente. Y una persona de víctima está siendo derrotada por su ego, por un sistema de pensamiento que la lleva o lo lleva a la pérdida. Y miren que muchas veces cuando estamos más angustiados es cuando nos cuesta mucho más trabajo desapegarnos del ego y desapegarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y al hablar de un sistema de pensamiento que es la forma en que nosotros vemos e interpretamos las cosas, es porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Y si yo alcanzo a darme cuenta de lo que estamos pensando, y que es a lo que me lleva a mí a no poder recorrer un camino por la satisfacción y la felicidad que el mismo camino representa, esos mismos pensamientos me van a llevar a ver una vida fatalista. Una vida que no me está dejando concentrar en la realidad y que me hace creer que lo que estoy viviendo es una realidad, cuando la realidad es que simplemente estamos viviendo una circunstancia que, créeme, en algún momento va a pasar. Sé que mientras pasa, se producen muchas sensaciones. Y aquí entraríamos a otro tema importante, que son las emociones y los sentimientos. Y en estas emociones y sentimientos es donde nosotros vamos ubicando realmente qué es lo que a mí llega y cuál es la respuesta interna que yo tengo. ¿Y a qué me refiero con esto? Una emoción es un factor externo recibido y percibido por tu organismo.
Y la emoción es real. La emoción y el sentimiento no se puede manipular. Pero esa emoción que llega a ti y que produce un sentimiento, ¿qué es lo que hizo que esa emoción llegara a ti? Y puede ser un hecho real de vida que estés viviendo en ese momento, o en su efecto puede ser el efecto de un pensamiento. Si nosotros podemos entender esto, ¿a dónde nos va a llevar? Las circunstancias de vida que podamos estar viviendo en ese momento reflejan y tienen siempre un aprendizaje para nosotros. Cuando nosotros lo llegamos a ver con esa objetividad, entonces tenemos nosotros la oportunidad de buscar nuestra paz interior, o mejor dicho, de conocer la verdad primero. Sabemos que viene de un pensamiento, o sabemos que viene de un hecho real de vida. Después, poder identificar la emoción que tenemos o que nos produce. Como respuesta del interior viene el sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento que tienes? Y en ese sentimiento nos lleva en conciencia a una reflexión. ¿Cuál es esa primera reflexión? El identificar si viene de un hecho real de vida o de una emoción, o de un pensamiento. Si viene de un hecho real de vida, ok, entonces en ti está el aceptar ese hecho real de vida y poder hacer un análisis del por qué viene hacia ti esa emoción. Puede ser que venga de lo que tú esperabas y que no se dio. Y que en ese momento que no se está dando, sientes que tienes una pérdida. Y al tener una pérdida tienes que vivir un duelo. ¿Cuánto tiempo durará ese duelo? Y quizá ahorita regresamos a él. Sin embargo, para recorrer el camino también puede ser que en lo que esperas que venga o vivas lo que tienes que vivir, te empiezas a llenar de pensamientos. Y observa tus pensamientos. ¿Qué tantos de ellos son fatalistas? Y considero que la gran mayoría de los pensamientos llevados fuera de conciencias tienden a ser fatales. Tienden a llevarte al miedo. Tienden a llevarte a la angustia. Y empieza a generar en ti esa ansiedad. Y entre más ansiedad tienes, más piensas. Y al mismo tiempo más te deprimes. Y más inseguridad empiezas a tener. Y en esa inseguridad es donde se refleja, ¿sabes qué? El ego. Porque es un sistema de pensamiento del miedo y que te separa de Dios. Y en ese sistema de pensamiento, cuando tú tomas conciencia de ella o de ello, es donde aplicas la libertad, que es el segundo paso. Primero es la verdad, y la verdad es darte cuenta. El segundo es la libertad. Eres libre ahora que tienes conciencia para poder decidir qué quieres hacer con esos pensamientos. En esos pensamientos, tú puedes decidir si los dejas y sigues pensando o si los sueltas. A final de cuentas son pensamientos. Son pensamientos de algo que ni siquiera está sucediendo. Y esos pensamientos te llevan realmente a vivir algo que no está existiendo. Pero fíjate y observa, por favor, cómo te estás llenando de ellos.
cómo te están distrayendo y no te permiten recorrer con felicidad el camino que estás llevando. No te permiten tampoco concentrarte en la parte importante que tienes que ver. Y ahorita, en un momento más, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que yo viví este fin de semana, porque como les he dicho, no estoy exento de todo esto que estoy platicando. Simplemente la práctica, el convencimiento, el entendimiento me han llevado a poder entender y comprender lo que estoy viviendo y a poderlo platicar contigo bajo una esencia espiritual que nace desde aquí. Al momento de yo estar en libertad, al ser libre y decir, oye, esto viene de un pensamiento, no lo quiero. Y esa es mi libertad, seguir pensando o detener los pensamientos. Si yo logro detener los pensamientos, en el momento que detengo el pensamiento, el ego desaparece y me conecto con mi esencia. Me conecto en el aquí y en el ahora. Y estar aquí y ahora es lo que me permite volver a recobrar mi paz interior. Y entonces ya al tener mi paz interior, puedo yo actuar en consecuencia desde mi corazón. Desde la esencia de mi espiritual que tengo y que me ayuda a través del corazón a captar la información, procesarla en el cerebro y actuar en consecuencia. Y eso, ¿sabes a dónde te va a llevar? A la asertividad de la vida. Lo que hagas va a ser perfecto. Te va a llevar al entendimiento. No te va a llevar a los resultados que tú quieres. Porque si son los resultados que tú quieres y estás esperando, entonces estás buscando manipular la vida. La vida se te da, la vida se te entrega. En la vida tienes el todo y la nada. Y al tener el todo, no te falta nada. Y al no faltarte nada, tienes todo. Cuando tú puedes ubicar esa parte dentro de la esencia divina que tienes, y por lo cual hemos venido a este plano, tienes la oportunidad realmente de vivir y disfrutar lo que estás teniendo. Ahora me traslado a una emoción real, de un hecho real de vida. Yo estaba esperando algo, un trabajo, que me pagaran un dinero, que pudiera yo cobrar lo que fuera o que iba a recibir a quien fuera. Inclusive un embarazo frustrado que no se logra. Y son situaciones reales de vida que nos pasa a todos y que vamos teniendo, pero dentro de la materia no entendemos el para qué suceden las cosas. Sin embargo, suceden. Y ahí, por ejemplo, tenemos una emoción de un hecho real de vida que nos produce tristeza. Y es un camino que estamos recorriendo. Importante es para la conciencia de vida identificar con nombre y apellido qué fue lo que causó esa emoción y que como consecuencia de esa emoción trajo la tristeza. Si yo logro identificarlo, entonces estoy conociendo la verdad. Al conocer la verdad, entonces entra la libertad. Y mi libertad no es igual que los pensamientos. Aquí la libertad está en la aceptación de lo que está sucediendo. Ya sucedió, ya no puedes hacer más allá. Y si ya sucedió y no puedes hacer más allá, entonces tienes que vivir ese duelo. ¿Qué puedes hacer por cambiarlo? Nada. Y esa parte es la parte importante dentro de la conciencia de vida.
Vivir el duelo te va a llevar a la aceptación. Y aprender del duelo te va a llevar al desapego. Fíjate qué importante es esto que estoy comentando. Aceptar el duelo en su aprendizaje te va a llevar al desapego. El estar desapegado, ¿qué significa dentro de este recorrer de la vida? Pues simplemente es la aceptación de todo lo que sucede. No por eso vas a dejar de sentir. El desapego lo que te evita es el sufrimiento. La emoción y el sentimiento es inevitable. Pero déjame decirte que en el periodo de duelo, con un desapego, entre mayor es el desapego, es menor el lapso de tiempo de la vivencia del duelo. La Biblia dice, llórale a tus muertos 3 días. Y después sigue. ¿Y qué es lo que significa? Pues simplemente el vivir, reconocer lo que sucedió, el llorar para reconocer la tristeza, porque la separación material es lo que nos duele, de todo lo que tengamos, o de las posesiones, o de lo que fuera. Y en esas pérdidas, el duelo, lo que tenemos que vivir, se acorta. Y si lo entendemos así, entonces tendremos la oportunidad de ver y vivir todo más adelante. Vivir en conciencia es poder tener la capacidad de darte cuenta de lo que estás viviendo momento a momento. Y es ahí donde nosotros podemos realmente identificar lo que está pasando. Y es ahí también donde, una vez que identificamos si es un hecho real de vida o un pensamiento, la libertad que tenemos para actuar en consecuencia. Y ambas acciones, cuando te ubicas en el aquí y en el ahora, obtienes la paz interior. Esa paz interior es, imagínate, una antena llena de cochambre. El nivel de percepción de la señal está toda transgiversada, no lo percibe con claridad. Pero si tú pules esa antena y le quitas todo el cochambre, va a recibir toda la información de las ondas que pudiera recibir. Y en esa parte es la parte donde yo te invito a reflexionar en la conciencia. En la conciencia de estar en el aquí y en el ahora, que nos permite a todos poder vivir con paz interior. Sé que no es fácil, es muy fácil platicarlo así y decirlo, pero no es tan fácil cuando lo estás viviendo. Cuando tienes una circunstancia realmente de un conflicto grave para ti en ese momento. Pero déjame decirte que aún con el conflicto más grave que tengas, si tú te ubicas en el aquí y en el ahora, que normalmente así sucede, cuando tienes que aplicarte en ese momento, resolver una circunstancia especial, en ese momento no te pones a pensar qué es lo que va a pasar. Simplemente te pones a actuar y hacer lo que tienes que hacer. Y esa es una forma de ponerte en el aquí y en el ahora. Me viene ahorita a la mente el recuerdo de cuando sufrimos el accidente, que es lo que me hizo empezar con todo esto en el año 1988. Yo decía que cuando tenía que resolver las broncas era cuando más tranquilo estaba y cuando más eficiente. Ahora desde luego lo comprendo. Tenía que ponerme en el aquí y en el ahora y concentrarme en lo que estaba haciendo. ¿Qué pensamientos ni qué nada? Era una situación real que estaba yo viviendo y no había tiempo de ponerse nervioso ni mucho menos. Había simplemente que actuar en consecuencia. Y lo que sucedía, sucedía perfecto. Recorrer un camino así
es poder entender, que sería la segunda etapa. ¿Por qué se dan los hechos? Desde que yo empecé mis investigaciones en la parte espiritual, constantemente me llegaban mensajes de que la vida es perfecta, de que todo lo que sucede sucede de manera perfecta, aunque el ego no lo quiera creer así. Y eran las frases que me llegaban, y yo decía, es que ¿cómo puede ser perfecta si estoy viendo todo lo que está sucediendo? Y poco a poco he ido descubriendo, dentro de la perfección de la creación, que todo lo que sucede es para algo. Y en aquel entonces yo repelé tanto la muerte de mi hermano. Y en ese momento del repelar yo no entendía ni siquiera lo que era la vida espiritual. Yo para mí ni siquiera sabía que había un Dios y estaba en una religión y seguía mi religión y cumplía con los preceptos, y si no, me autoflagelaba. Pero no entendía en ningún momento lo que pasaba a nivel espiritual. Y había muchas cosas que ni siquiera aceptaba. Y responsabilizaba y culpaba a Dios de todo lo que estaba sucediendo. A un Dios fuera de mí, no a un Dios dentro de mí. Y en esa conciencia, ahora te digo que ese accidente en donde fallece mi hermano, mi primo y mi tía, mis padres quedan mal heridos, muy grave, mi mamá, mi papá no tanto, me ha llevado a mí a descubrir la esencia de la vida. Y ahora agradezco esa vivencia para poder entender lo que estoy viviendo. Recorrer el camino con esa aceptación te lleva a vivir un duelo mucho más corto. No te esperes a que un duelo te lleve a descubrir. Yo tardé 22 años en descubrir. No le hace. Perfectos 22 años que viví. Muchas cosas ya ni las recuerdo. Pero sí te puedo decir que gracias a cada uno de los eventos que he vivido, en la forma que hayan vivido, dolorosas o no, créeme que todas me llevaron a un crecimiento y un entendimiento que ahora puedo disfrutar y compartir contigo. Es ahí a donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo viviendo las cosas tienes la oportunidad de reconocer los pensamientos y actuar en consecuencia? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y esa parte es donde nosotros podemos realmente empezar con el entendimiento de la vida y ver qué es lo que sucede alrededor. Con esto, bueno, es una primera fase de este momento que estamos platicando y que es una pequeña exposición, es un poquito el estilo que he traído en los programas, dar una exposición, un poquito de relatoría de lo que tenemos y luego que vengan los ejemplos. Nada más quiero cerrar esta primera parte comentando que mi querida Luchi desde Italia, que le mando un gran saludo y que me ha presentado nuevos amigos en California, en Veracruz, desde luego Juan Pablo Lascurain, que no tiene el gusto no he tenido yo el gusto de interactuar con él, y Len tampoco lo he hecho, pero en algún momento lo haré. Pero en California, en Veracruz, ahora mis nuevos amigos, Marichuy, Lucero, Medrano, también. Me recomiendo, Luchi, otro programa y otra entrevista que es Juan Pablo Lascurain de UC. Ay, perdóname, se me fue el nombre ahorita, pero es el autor del libro de, ahora sí que,
Mi parte mental está desconcentrada y la que está concentrada es mi parte del interior, por eso no los traigo y hago uso ahorita del recuerdo aquí del WhatsApp. Miren, el libro es el código sagrado, el códice sagrado, y el autor es Uk Khan. Escuché esta entrevista que le hace Juan Pablo Lascurain, y miren, créanme que me llenó de mucho conocimiento, o más bien de entendimiento, a lo que corresponde el manejo directamente de las consecuencias de la historia. Y él en este libro, que lo estoy ya empezando a leer, él de lo que habla es un poco de la historia, desde Atlántida hasta nuestros tiempos, pasando todo lo que vivimos en México, los toltecas, los mayas, los incas, los aztecas, el porqué de Tenochtitlán, el porqué de Teotihuacán, y más adelante, ahí es donde estoy ahorita, pero más adelante también nos habla de la conquista de los españoles, de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac, y a lo que entendí en la entrevista es el entendimiento del por qué las zonas y por qué lo que está sucediendo en México. Me llama la atención dentro de la explicación que nos hizo favor de dar de la perfección de la creación y el por qué, y derivado de ello, lo que estamos viviendo y para qué al vivir en una nueva era de conciencia que para muchos empezó en el año 2012. Y también es un año repetitivo energéticamente en el que en ese año es cuando empezaron los cambios. Estamos a 10 años de que eso sucedió. Y bueno, pues en esa parte realmente entiendo que se vinieron los españoles y se hizo el mestizaje, fue para generar una nueva raza, una combinación energética que pudiera traer un bienestar y prepararnos para la época que ahora estamos viviendo. Podría dedicarle mucho tiempo, creo que tiene conceptos muy, muy interesantes, pero el día de hoy es más bien recorrer el camino en esta nueva era. Esta nueva era que es un poco más compleja en la explicación, pero por lo menos es lo que vivimos ahora. Así es de que bueno, pues muchas gracias. Saludo con gusto a mi querido Jorge Cámara, que está aquí también conectado. Gracias, Steffi. Jesús, buenos días. Dice nuevamente que mejor empezando el miércoles, escuchando G6 Radio. Gracias, muchas gracias por conectarte y estar con nosotros. Y nuestros amigos también de siempre que nos dan la bienvenida, es Don Enrique, aquí quien se encarga de resguardar y cuidar los intereses de este edificio donde estamos nosotros, y también a Fausto, que ya lo bautizaron como el hombre de la sonrisa. Así es de que también les mando un fuerte abrazo. Mi querida Stephanie, también, que no la dije, mi directora, y me comenta, dice, a veces en este mundo tan alocado, hacer y vivir en conciencia puede ser complicado, pero no imposible. Sí coincido contigo, complicado porque no lo entendemos. Esa parte es la parte quizá a la esencia de lo que yo quiero hacer la reflexión el día de hoy. El vivirlo en conciencia le quita lo complicado. El vivir en la esencia de lo que somos, de verdad, créanme que le quita lo complicado. Y es ahí donde yo quiero invitarlos el día de hoy. Nosotros podemos entender y tener muchos problemas, como les digo, pero entenderlo nos quita lo complicado. Miren, yo quisiera platicarles este ejemplo de vida que tuve
Y ante este ejemplo fue lo que me llevó a hacer este programa. Acuérdense que los programas de Desde Adentro son programas de las vivencias de la semana mía y de los que ustedes proponen también. Y sobre ello es lo que tocamos y abordamos este tema. Me tocó en esta ocasión hacer un viaje a Panamá y dentro de este viaje a Panamá tuve la oportunidad de jugar un rato en el casino. Yo, dentro de lo que estaba jugando, empecé a fijarme más en cómo nos estaba yendo a todos en la mesa. Y me percaté que al que le estaba yendo menos bien era a mí. Y los demás yo nada más veía cómo sus fichitas crecían, y las mías crecían y bajaban, pero crecían un poco y bajaban más de lo que habían crecido. Es decir, estaba yo perdiendo. Y volteaba a ver las fichas de los demás y de repente las veía un poquito más crecidas de lo que había visto en la última vez. Y estando yo sentado, haciendo esa observación que les platico, dije, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy comparando con los demás. Cada quien tiene que vivir su vida y yo tengo que vivir mi vida. Y ellos podrán tener lo que tengan en ganancias o pérdidas, pero al mismo tiempo soy independiente y podré tener mis ganancias o pérdidas. No podemos calificar la buena suerte o mala suerte en el crecimiento de lo que tenemos, sino lo que tenemos que hacer es vivir para lo que estamos haciendo. Fíjense cuántas cosas vinieron a mi cabeza en lo que yo seguía jugando, ¿eh? Pero fue una reflexión de conciencia de vida aún en un ambiente de juego. Y en eso dije, me voy a concentrar en el juego, no en lo que tienen los demás o no. Y miren, increíble, mi sensibilidad creció. Yo les voy a decir una cosa, yo no te puedo decir si a final del juego o del tiempo que estuve yo ahí, gané más o menos que las otras personas. Lo que sí te puedo decir es que no perdí. Que salí con un poquitito de ganancia de lo que yo había puesto como apuestas iniciales. Pero a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención la situación que viví en conciencia, estando en un mundo material, estando en un ambiente de juego, estando en un ambiente de relajo, de lo que quieras, llevar el momento a la comprensión y a la conciencia de lo que yo estaba sintiendo y viviendo en ese momento, no hizo que me desconectara de lo que yo estaba haciendo, pero sí me trajo a mí la reflexión de mi esencia y me concentré en lo que tenía que hacer. Es decir, me concentré en mis sensaciones. Ya después ubiqué y dije, ok, eso pasó físicamente en lo que vi. Ahora, ¿qué pasa con la interacción entre los seres humanos? ¿Qué pasa en la interacción en todo lo que nosotros hacemos? Y ahí es donde nosotros vemos, en realidad, que la complejidad de la pregunta que aquí, o el comentario que Steffi me hace, es porque nosotros así lo estamos observando. Dejar de observarlo en lo complejo
nos lleva a la simpleza de entender las sensaciones que nosotros tenemos. Y ahí es donde nosotros podemos recorrer el camino para ver todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Iván, me dicen, ¿cómo hacer para mantener nuestra paz interior aún con las vicisitudes de la vida? La paz interior es vivir en el aquí y en el ahora. No podemos nosotros estar desconectados del ego, porque es parte de la naturaleza humana. El hecho de que nosotros nos estemos observando constantemente, como el ejemplo que les puse, ahorita simplemente el hecho de estar aquí escuchando este programa, ¿cómo te hace sentir? Y para ver cómo te sientes, no necesitas dejar de ponerle atención. Puedes hacer un recorrido ahorita mental de tu cuerpo y ver cómo está tu estómago, por ejemplo, y qué es lo que estás sintiendo. Y si en el día a día vas observándote, vas observando principalmente tus pensamientos, tus sentimientos, vas aceptando lo que te vaya llegando, entonces tú tienes la oportunidad realmente de poder decidir en qué momento estás. Si te das cuenta que estás con tus pensamientos, lo más seguro es que no tengas paz interior. Y pensamientos me refiero no en el aquí y en el ahora, sino en el pasado o en el futuro. Y eso no te va a llevar a tener paz interior. Ubicarte fuera del aquí y el ahora, que normalmente son los pensamientos los que te ponen, no te permite tener paz interior. Darte cuenta de ello te hace que tú con tu libertad recuperes esa paz interior. Las otras circunstancias, hechos reales de vida, que producen también sentimientos. El nivel de la aceptación de lo que sucedió en conciencia de vida y aceptar el sentimiento que te produce, te lleva a la paz interior. Yo no sé si exista alguien, algún ser humano, que pueda vivir constantemente en paz interior. Y digo no sé porque desconozco realmente la vida de los grandes personajes con conexiones totalmente espirituales. Podría entender Jesucristo, podría entender Buda, podría entender inclusive una Madre Teresa de Calcuta, dentro de su sabiduría que pudieran llegar a tener el mismo Gandhi, y quizá muchos personajes que hemos visto, muchos seres humanos con un alto nivel de conciencia, que por lo que se nos narra, vivían en paz interior. Podían identificar bien sus pensamientos, podían encauzarlos. Yo considero que sí se puede llegar a vivir así, con esa paz interior, si nosotros somos conscientes de lo que vivimos día a día, paso a paso, y vamos teniendo y elevando nuestro nivel de conciencia. Entre mayor nivel de conciencia tengamos, mayor conexión espiritual, o con mayor conexión espiritual vamos a vivir. Y vamos a saber que, y vamos a entender que lo que estamos viviendo sirve para algo que estamos aprendiendo. Yo creo que el aprendizaje está en entrar en esa conexión. El poder entrar en nosotros mismos. Te agradezco mucho tu pregunta. Javi, por ahí veo un par de logos que no alcanzo a ubicar ese, que señalaste. Ajá.
Muchísimas gracias. Ajá. Muchísimas gracias. Les agradezco este nuevo equipo que estamos formando prácticamente de lo que es elevar la vibración y tener la oportunidad de vivir algo realmente bajo la gracia divina. Muchas gracias por su salud. Yo también les mando otro saludo enorme. También aquí Jesús me pregunta, dice, el tener una plena conciencia de lo que vivimos hoy en día, ¿cómo hacer para regresar a nuestro centro después de un evento como el lunes? Aquí creo que es bien importante. Fíjate, me tocó casualmente, también el de 2017 yo no estaba en México, estaba en la ciudad de Monterrey. No lo viví más que por los comunicados que se hizo y ahora me tocó estar en Panamá. Así es de que tampoco me tocó. Pero yo te voy a decir, primero, energéticamente yo creo que ante una conciencia o inconsciencia colectiva, todos los simulacros que tenemos son cosas que energéticamente estamos transmitiendo a la Madre Tierra. Y que son mensajes que también regresan a nosotros. Un simulacro es pensar y actuar que estamos viviendo algo real. Y actuamos como si estuviera sucediendo. Y bueno, se da. Y se dio el hecho. No puedo explicar más allá. No tengo el entendimiento ni la revelación suficiente del porqué de los movimientos de esta tierra. Sin embargo, yo lo que te digo es esto. Son cosas reales que pasan. Si tú te ubicas en el aquí y en el ahora, y en el momento que empieza a temblar, empiezas a buscar tu paz interior, con ejercicios de respiración, vas a lograr parar los pensamientos del miedo. Puede ser que estés caminando hacia la puerta de la casa, edificio, donde sea, y sigas las señales de lo que están haciendo. Créeme que si va a pasar lo que tenga que pasar, va a suceder. Pero cuando tú, ante un evento sobrenatural, instintivamente vas a buscar salvar tu vida. Pero cuando tienes paz interior, o cuando logras tener paz interior, vas a poder identificar con mayor claridad los movimientos que tienes que hacer. El nivel de tu actuación va a depender de tu esencia espiritual y la conexión que tengas en ese momento. Y no una actuación limitada, como puede ser el de un pensamiento. Puede ser difícil de creer y de estar de acuerdo conmigo, cosa que la respeto desde luego, cuando la fuerza de la naturaleza impera. Pero simplemente, y lo comparo, perdónenme, con una caricatura, que es Kung Fu Panda, en su película número 2, en donde el mensaje es buscar la paz interior, y donde recibe cañonazos, y destinándole un microsegundo a buscar su paz interior, logra ver las balas de cañón como si fueran gotas de agua. Y eso le permite manipularla. Y podrás decirme, es una caricatura y tienes todo el derecho, y estoy de acuerdo. Pero el mensaje que manda, yo para mí, es muy bueno. Cuando uno tiene paz interior, ve las cosas pasar en cámara lenta. Y uno puede actuar en cámara normal. Esa es la gran capacidad que llegáramos a tener. Jesucristo nos dijo, con fe, con verdadera fe puedes mover montañas. ¿Y a qué se refiere precisamente a esto? Si tú tienes la creencia en ti y estás relajado, podrás actuar a lo que viene. No deja de darnos miedo
un evento sobrenatural porque nos supera a nuestros controles. No podemos controlar un temblor, pero sí podemos buscar esa paz interior y caminar en consecuencia. Si eres de las personas que te impone tanto un temblor, busca en tu respiración el hacer lo que tengas que hacer. Nada más date cuenta que estás respirando. Sé que es muy fácil decirlo. Yo, en las veces que me ha tocado vivir los temblores, inclusive el del 87, nunca me había tocado escuchar que se rompieran cristales y que se cayeran edificios cerca donde yo estaba. Hasta en ese temblor, escuchando los cristales, sentía ese nerviosismo de estar temblando. Pero inconscientemente estaba yo tranquilo y estaba en paz interior. Y cuando había que actuar, actuamos y empezó a pararse el temblor. Buscar la paz interior no es en el momento que nosotros lo vivamos ahí en ese temblor. En ese momento viene un momento de inquietud. Pero si tú todos los días recorres el camino dándote cuenta, es decir, en conciencia, entonces la práctica la tendrás y en el momento que venga el momento difícil podrás realizarlo con toda naturalidad. Acuérdate que el maratón se corre después de haberse preparado. No podemos pedir la paz interior al momento de un suceso si no nos hemos preparado. Y ya para finalizar, si me dices, ok, ya pasó el temblor y estoy temblando yo de miedo, ¿qué hago? Primero es respirar y darte cuenta de lo que está sucediendo. Por lo cual, al respirar y darte cuenta, tendrás la oportunidad de actuar en consecuencia. Sin embargo, como Fabi ya me presionó desde hace 5 minutos para que me saliera, luego me marcó que era 1 minuto y ahorita ya me dijo la señal que me tengo que ir. Porque Jesús, te dejo este tema para la próxima semana. Lo vamos a abordar con más calma y no contestarte con toda la prisa que yo traía. Yo les agradezco mucho a todos su atención, su participación en este programa. El programa es el programa soy yo, qué chistoso. No, el programa es desde adentro y yo soy José Becil, con mucho gusto transmitiendo desde GC Radio y la Gaceta de Paz. Disfruta de la vida. Recorrerás un mundo nuevo, reconociendo cabal e íntegramente por qué eres y actúas de cierta forma, siendo consciente de tu vida material y espiritual, viviendo en equilibrio para ser tú. Te esperamos la próxima semana por G6 Radio, vibrando con tus sentidos. Gaceta de Paz. Medio informativo. Que se enfoca en el derecho